nombre es José Gómez, soy estudiante de la Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzoátegui y formo parte de la sección 04 de Contaduría Pública Trayecto 3, fase 1. A continuación, expondré sobre los procesos de auditoría, pero antes daré una breve introducción sobre el tema desarrollado. Un negocio tiene por ley que cumplir con ciertos requisitos y procedimientos para mantenerse lejos de inconvenientes, obstáculos e incongruencias que puedan llevar a las organizaciones a actos ilícitos o incumplimientos que pongan en riesgo todas sus operaciones. Para que esto no sea una posibilidad dentro de una empresa o organización, el proceso de auditoría, ya sea externo o interno, es una de las actividades que puede garantizar un total cumplimiento de estas normas y asegurarse de que una compañía pueda mantenerse productiva por mucho tiempo. ¿Qué es el proceso de auditoría? El proceso de auditoría es la teoría y es la práctica. Es una actividad administrativa de revisión de documentos y tareas realizadas dentro de un sistema productivo de las organizaciones para verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos internos dentro de sus rutinas diarias. En la mayoría de los casos, las pequeñas y medianas empresas no cuentan con un instructivo, el cual es fundamental para el proceso de auditoría. En este sentido, el auditor debe aplicar ciertas técnicas como las entrevistas con cada uno de los jefes del departamento y observación directa de las actividades del proceso de ejecución y finalmente la revisión de todos los registros disponibles para asegurar el cumplimiento de los sistemas de calidad, la legislación gubernamental de la tributación y entre otros. Para los procesos de auditoría, por ejemplo, como la ISO 1911, es una guía para los sistemas de gestión de calidad que está avalada por las principales organizaciones empresariales del mundo. Con esto claro, es hora de desglosar en detalle cada fase de los procesos de auditoría. Fase de los procesos de auditoría. En la última versión de la norma ISO 1911, revisada en el 2018, se encuentran 6 pasos fundamentales para ejecutar correctamente el proceso de auditoría en cualquier tipo de empresa. Estos son: 1. Reunión inicial. Esto es un proceso secundario y, más allá de eso, esencial para una auditoría. En total, debería presentarse los directores de las organizaciones auditadas en el momento que sea más conveniente para las partes, así como la colaboración de la empresa que esté a cargo de los procesos auditables. 2. Abrir canales de comunicación. El segundo paso es establecer claridad en el hecho de que el auditor y los auditados puedan expresar inquietudes y dudas al equipo responsable en cualquier momento, con el fin de determinar cualquier duda y confusión sobre los procesos. Asimismo, los auditores deben comunicar al equipo de la empresa y los involucrados una reunión inicial en avance a todas las actividades realizadas en esta y la correspondencia en toda transparencia. 3. Establecer responsabilidad durante el equipo del auditor, ya sea que se trate de una sola persona o del equipo de auditores. Es fundamental que cada uno de los individuos determine el proceso de auditoría. Dentro de las actividades se encuentran observadores, cuya labor, en resumen, es registrar de manera visual todas las actividades dentro de la empresa, ya sea en una rutina diaria o descubrir malas prácticas dentro de la normativa. 4. Recolección y verificación de la información. Según los estándares gubernamentales internacionales, la información es verificada y válida. Es un proceso de auditoría. En este sentido, es necesario registrar y hallar cada muestra y determinar que cumple con los estándares para conservar cada una de las pruebas. Uno de estos métodos tradicionales son la entrevista y la observación de tareas diarias, así como la revisión de documentos y gestión interna. 5. Generación de incumplimientos. En el siguiente paso es determinar que el proceso o documento no cumple con las normas estándares o legislación vigente. Asimismo, en esta etapa se puede considerar los procesos fuertes y positivos previos a la generación de conclusión. 6. Conclusiones finales de auditoría. Nuevamente, se debe realizar una reunión con los guías del proceso de auditoría y los observadores para cumplir la conclusión de esta. Aquí se muestran los hallazgos e información relevante durante la observación, revisión y verificación. De este propósito, a descubrir y verificar la conclusión en cada uno de sus documentos, en cada una de la documentación. Por eso se realiza una tributación que sirve como una última etapa. ¿Qué es la ISO 1911? Es la norma sobre directrices de un sistema de gestión de auditoría. Es una referencia de procesos auditores, tanto interno como externo. Debemos tener en cuenta que para saber si estos sistemas de gestión están funcionando de manera correcta, se debe requerir a la auditoría, ya sea por parte propia o de la organización, incluso por organismos certificados o regulares. Esta norma es
Es aplicable en todas las organizaciones internas, tanto externas, de los sistemas de gestión o administrar un programa de administración para mantener un mantenimiento de la certificación de estos. Cambios en las normas ISO 1911 durante 2018. Debemos considerar que cada uno de los cambios que ha provocado su actualización en 2018 y qué cambios ha supuesto la renovación de esta norma. En definitiva, todos estos cambios consiguen mejorar los casos principales, como se debe tener en la auditoría del sistema de gestión, como debe realizarse así una auditoría en la ISO 1911, especialmente en términos de evidencia, documentales y diferentes dentro de un proceso de auditoría. ¿Por qué es importante? Como ya se ha mencionado, la ISO 1911 2018 es un punto de referencia sobre cómo realizar un proceso de auditoría de gestión de manera óptima. Y cuando se realiza una auditoría de este tipo, no se hace encontrar una falla, sino que es un objetivo a detectar para proponer una solución a estas faltas y seguir mejorando poco a poco. Por esto es una ley que se agrega en todas las organizaciones, tanto pequeñas como grandes, e independientes del sector en el que éstas operen. Planificación, muestreo y control interno de los papeles de trabajo del proceso de auditoría. Primero, la planificación. La planeación de la auditoría es el proceso mediante el cual el auditor obtiene la información valiosa y competente que le permite determinar los procedimientos a realizar durante el proceso de revisión para que después pueda ejecutarse de manera eficaz y eficiente, considerando siempre mantener la calidad de trabajo y costos razonables en el proyecto y la satisfacción del cliente. Las siguientes son algunas de las normas internacionales de auditoría NIA relacionadas con las etapas. NIA 200. Objetivos generales del auditor independiente en la realización de la auditoría, de conformidad con la NIA. Esta NIA está considerada por muchos como la base fundamental de todas las demás NIA. Menciona como punto principal la responsabilidad general y el cumplimiento del auditor, que es independiente a realizar la revisión para el cumplimiento de los objetivos establecidos por la NIA. No indica la responsabilidad sobre la administración de una entidad, sin embargo, sí indica que una auditoría se realiza bajo una premisa bajo la administración, que comprende ciertas responsabilidades que desempeñan en la auditoría. NIA 210. De acuerdo con los términos del encargo de la auditoría, esta NIA establece las responsabilidades del auditor, acordar términos de trabajo de auditoría con la administración del cliente. Uno de los pilares de nuestro trabajo, de esta información, es que los procedimientos de auditoría permiten que el auditor pueda concluir los estados financieros de la entidad auditada con una evidencia que pueda ser debidamente sustentada por los expedientes de la auditoría. Control interno. Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluyendo el entorno de las actitudes desarrolladas por los auditores y en su cargo personal, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afecten a una entidad pública. Se basa en una estructura de 5 componentes funcionales. 1. El medio ambiente. 2. La evaluación de riesgo. 3. Actividades de control de gestión. 4. Información de comunicación. Y por último, 5. La supervisión. ¿Cuál es el beneficio de tener un sistema de control interno? Son los siguientes. Garantizar, reducir los riesgos de corrupción, consecuencia de los objetivos y metas establecidos, promover el desarrollo organizacional y lograr una mayor eficacia en la transparencia de todas las operaciones, asegurar el cumplimiento del marco regulatorio, la aprobación de los recursos y bienes del Estado y buen uso de los mismos, contar con un buen proceso de información fiable y oportuno, fomentar la práctica y los valores, promover la rendición de cuentas y los funcionarios por la misión y objetivos encomendados en el uso de los bienes y recursos asignados. Papeles de auditoría. El labor del auditor queda registrada en una serie de papeles que constituyen, en principio, la prueba material del trabajo realizado. Además, son evidencia de la profundidad de las pruebas y de la suficiencia de los elementos en que se basó el dictamen. Es decir, son evidencia de la calidad profesional del trabajo de auditoría que se realiza en una empresa o entidad.
Los papeles de trabajo son documentos en los que el auditor le da la constancia de todos los datos e información obtenidos a lo largo del examen y de los resultados obtenidos mediante las pruebas realizadas, que le servirán para elaborar su informe o dictamen para al final presentar a la empresa o entidad. Elementos. Los papeles de trabajo deben ser claros y concisos respecto a la cuenta o operación a que se refiere. El trabajo desarrollado y las conclusiones obtenidas, estos se logran estableciendo un mínimo de elementos que es conveniente tener en cuenta al momento de la elaboración de estos. Algunos de estos elementos que todo informe de auditoría o papel de trabajo de auditor debe contener son los siguientes: nombre de la empresa auditada, fecha del cierre de ejercicio fiscal que se examina, título o breve descripción de su contenido, fecha en que fue elaborado, nombre de la persona que lo preparó, fuente de donde se obtuvieron los datos y descripción concisa del trabajo realizado. Objetivo e importancia. Teniendo en cuenta todo lo anterior, los objetivos e importancia de los papeles de trabajo son los siguientes. En ella, el auditor sustenta y fundamenta sus informes, dictamen y carta de observaciones. Sirven como fuente de información posterior al cliente o entidad auditada o a otro auditor que pueda ser contratado para opinar sobre el trabajo realizado a las autoridades de las instituciones fiscalizadas como la Contraloría General de la República y en su caso a las autoridades judiciales. Son evidencia de trabajo realizando su alcance, limitaciones y oportunidades de presentación. Sirve como probar que el auditor realizó un trabajo de calidad y profesional dentro de su momento laboral. Para terminar, se presenta un caso práctico, el cual vamos a definir de la siguiente manera. Partiendo de lo ya mencionado en toda esta exposición, vamos a ir mencionando poco a poco cómo fue que se realizaron los procesos dentro de esta auditoría. La auditoría se aplicó en la empresa Ercor 2000, compañía anónima, la cual los auditores se reunieron con los presidentes. Al momento de aplicar una auditoría, primero los auditores tienen que consultar con los presidentes, no consultar en sí, sino que pasar un aviso y reunir a todo el personal, no tanto el personal como los administradores de esta empresa y también los presidentes, con el fin de aclarar todas las dudas y verificar mediante una observación directa cómo es el comportamiento de los presidentes y los trabajadores de esta empresa. Una vez realizada la planificación y la selección a la empresa a la que se iba a realizar esta auditoría, se sigue con el muestreo. El muestreo es la tasa que se va a obtener mediante la planificación y de todos los resultados obtenidos. Para esto, el auditor debe verificar y revisar todas las documentaciones presentes en esta empresa y realizar y implementar formulaciones de muestreo para obtener el resultado neto de esta empresa. El muestreo de esta empresa fue inicial de 150.000 por precio de comerciante. Esto se va realizando poco a poco con una serie de fórmulas las cuales se van despejando las cuales el auditor va despejando para de una vez fomentar lo que es el muestreo total y así verificar de que esta empresa no ha desviado su capital. En cuanto al control interno dentro de esta empresa, ¿de qué manera se aplica? Mediante la auditoría. El control interno es la verificación de todos los datos que esta empresa ha obtenido desde que ha abierto. A esto nos referimos de que la empresa mantiene todas sus documentaciones guardadas para así realizar sus debidas declaraciones. Este control interno va de la mano tanto como del muestreo y la planificación, ya que mediante la planificación es que vamos obteniendo y es que el auditor entra poco a poco a la empresa. El muestreo son los datos y la muestra obtenida mediante el proceso de auditoría. Por último, papeles de trabajo. Estos papeles de trabajo son las implementaciones en las cuales el auditor registra todos los datos obtenidos mediante el proceso de verificación y control de todos los datos y todo el capital de la empresa, como el muestreo, con el fin de guardarlos ya para realizar declaraciones,
resolver dudas que tenga la empresa, otorgar estos documentos a otra persona, a otro auditor a contratar y de esta manera. Para concluir, el proceso de auditoría es muy importante para todas las organizaciones como empresa, ya que es aquella que permite tener bajo control todas las actividades y de que las empresas no cometan actos ilícitos con el fin de que se mantengan bajo las leyes. Y esto lo mencionamos tanto en la NIA 200 y la NIA 210, el cual el auditor debe mantener una imagen profesional al momento de realizar las auditorías. Una empresa, sea pequeña, grande, mediana, tiene que tener un control específico de lo que son sus operaciones. Estas documentaciones se deben guardar ya que se deben ser presentadas y en declaraciones y se pueden otorgar al momento de realizar otras auditorías dentro de las mismas. Gracias por su atención.